¿Cuándo nace el derecho administrativo? Hay dos teorías, la del derecho administrativo inexistente o desconocido y la de la Revolución Francesa de 1789. La pregunta es, ¿cuándo nace el derecho administrativo? Bueno, la primera teoría del derecho inexistente o desconocido dice de que surge desde lo público, desde que existían normas administrativas antes de la Revolución Francesa. Eran rudimentarias y, por ejemplo, en Roma existían las normas jurídico-administrativas, pero no existía el derecho administrativo en sí. Lo que existía era la administración pública. Luego, en la Revolución Francesa, que ocurrió en el año 1789, esta doctrina manifiesta, establece que nace tras la Revolución Francesa. El mérito de la Revolución Francesa es la connotación de normas especiales que regulan las relaciones de los particulares con la administración y viceversa, y salen del derecho común y ciencias de la administración. Pregunta, ¿qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo es el conjunto de normas, principios y doctrinas que se encargan de la administración pública. ¿Qué es el derecho administrativo? Es el conjunto de normas, principios y doctrinas que se encargan de la administración pública. ¿Qué es la administración pública o qué es administración pública? Es la actividad práctica, permanente y concreta del Estado que tiene la satisfacción inmediata de las necesidades de grupo social y de individuos que lo integran. Es la actividad práctica, permanente y concreta del Estado que tiene la satisfacción inmediata de las necesidades de grupo social y de individuos que lo integran. Es el poder ejecutivo, es la prestación de servicios públicos. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con otras ramas del derecho? Número 1. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho constitucional? Primeramente, ambas son parte del derecho público y tienen por objeto estudiar la función pública y la administración pública. El derecho constitucional establece los principios generales y fundamentales de la organización del Estado, especialmente el de la administración pública y las competencias y deberes de la administración, pero el derecho administrativo los desarrolla a través de las leyes orgánicas y ordinarias. Entonces, con el derecho constitucional es porque el derecho constitucional establece los principios generales y fundamentales de la organización del Estado y de la administración pública y competencias y deberes de la administración, todo lo relativo a la administración pública en forma general, con principios, pero el derecho administrativo desarrolla esos principios y generales de organización a través de las leyes orgánicas y ordinarias. La Constitución establece la organización del organismo ejecutivo. De los artículos 182, 202, 223, 262 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho penal? Otra vez, ¿cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho penal? Su relación con el derecho penal es que, en cuanto a este, garantiza la existencia y el normal desenvolvimiento de la institución administrativa contra los atentados punibles. El derecho penal regula la ejecución de ciertas penas y medidas de seguridad
para el cumplimiento del derecho administrativo y el funcionamiento de la administración pública. Entonces, la primera es de que se relaciona con el derecho penal porque este garantiza la existencia y el normal desenvolvimiento de la administración, de la institución administrativa contra los atentados punibles. Y el derecho penal regula la ejecución de ciertas penas y medidas de seguridad para el cumplimiento del derecho administrativo y el funcionamiento de la administración pública. Entonces aquí es el derecho administrativo. El derecho administrativo garantiza la existencia y el normal desenvolvimiento de la institución administrativa y contra los atentados punibles. Bien. Y el derecho penal regula la ejecución de penas y medidas de seguridad para el cumplimiento del derecho administrativo y el funcionamiento de la administración pública. Muy bien. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho procesal? El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan los pasos ordenados y concatenados sistemáticamente para llegar a un fin. El derecho procesal administrativo es la rama del derecho que tiene a su cargo la regulación del proceso. El derecho administrativo regula el proceso. El derecho procesal administrativo estudia el procedimiento administrativo, el que está constituido por un conjunto de etapas que sigue la administración pública para decidir y resolver las reclamaciones o impugnaciones que formulan los particulares. Eso lo establece el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cuáles son los criterios que sostienen la relación? Bueno, el derecho administrativo se inspira en el derecho procesal. Es una reproducción del carácter procesal. Y 3, es de carácter supletorio del derecho procesal civil. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho internacional? Bueno, con el derecho internacional público. Primero, el derecho internacional público es un conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados. Es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre estados. Es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de la comunidad internacional. Y es el conjunto de reglas que determinan los deberes recíprocos de los estados y los demás sujetos internacionales. Ahora, la relación consiste en que la organización administrativa de los servicios es para la política internacional y comercial. Los tratados internacionales ponen en vigor al derecho administrativo entre los estados. El derecho internacional presta su asistencia para resolver situaciones o problemas que no puede resolver la administración pública como estado individual. Entonces, como ejemplo, tenemos organismos especializados de carácter internacional como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos. Entonces, uno es que la organización administrativa de los servicios es para política internacional y comercial. Los tratados internacionales ponen en vigor al derecho administrativo entre los estados. Y el derecho internacional presta su asistencia para resolver situaciones o problemas que no puede resolver la administración pública como estado individual. Y luego tenemos ejemplos de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos.
Entonces tenemos 3 puntos que podemos incluir. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho civil? El derecho civil es considerado derecho de todos los tiempos. El derecho civil regula el conjunto de normas que regula la relación entre personas individuales. Ahora, son necesarias las normas civiles para resolver las necesidades de la administración. Por ejemplo, una compraventa por parte de una entidad estatal. Tal sería el ejemplo de la expropiación. Muy buen ejemplo. Muy bien. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho civil? Aquí está repetida la palabra. Muy bien. La pregunta. Tenemos la 8. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho mercantil? El derecho mercantil es el conjunto de principios doctrinas y normas de derecho sustantivo que rigen la actividad de los comerciantes en su función profesional. El derecho mercantil es el conjunto de principios, doctrinas y normas de derecho sustantivo que rigen la actividad de los comerciantes en su función profesional. El derecho administrativo interviene en las actividades mercantiles de los particulares para facilitar la circulación comercial, dictándose normas jurídicas administrativas que reglamentan estas actividades. Tenemos, por ejemplo, el control de precios, la regulación de la canasta familiar, la autorización de empresas, impuestos. Otra pregunta. Estos son buenos ejemplos. Repasemos esta pregunta. Entonces, el derecho administrativo interviene en las actividades mercantiles para facilitar la circulación comercial, en teoría. Control de precios, regulación de la canasta básica. Aquí habría un poquito de contraposición, ¿verdad? Porque el control de precios está no facilitando, si algunos economistas dirían que está interviniendo, porque el control de precios no libera la actividad comercial, pero es lo que tenemos acá. Bien. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho marítimo? Existen vinculaciones acordes con las características de la administración administrativa, es decir, la empresa que tiene a su cargo la actividad de tráfico marítimo. Desde el punto de vista interno, son dependencias de la administración. En Guatemala, todo lo relacionado con los puertos, carga y descarga de mercadería de estos medios de comunicación se encuentra controlado por la administración pública. Entonces, tiene que ver con los puertos, carga y descarga de mercadería. Ahí está asociado con el derecho marítimo. Tráfico marítimo, que viene en parte a ser algo comercial. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con el derecho aeronáutico y su vinculación con el derecho administrativo? Podemos encontrarla en las normas de disciplina jurídica que tienen plena aplicación en la organización interna de la navegación aérea de un país, como son las que se refieren al establecimiento de aeropuertos, regulación de infraestructura, regímenes de aduanas, inmigración y todos aquellos aspectos que motivan una actividad administrativa.
Muy bien, que coadyuva al desenvolvimiento de este tipo de navegación. Entonces es por la organización interna de la navegación aérea de un país. Vamos a dejarlo sin la negrilla. Ahora, ¿cuál es la relación del derecho administrativo con la economía política? Pensemos, ¿cuál es la relación del derecho administrativo con la economía política? Bueno, la economía política, conjuntamente con la filosofía y la teoría del derecho administrativo, constituye las tres partes integrantes del desarrollo, aunque nuestra disciplina es una rama de las ciencias jurídicas y tiene una amplia relación con la economía política. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con la economía política? La economía política, conjuntamente con la filosofía y la teoría del derecho administrativo, constituye las tres partes integrantes del desarrollo, aunque nuestra disciplina es una rama de las ciencias jurídicas y tiene una amplia relación con la economía política. Básicamente pareciera que fuera con la filosofía, por la filosofía de la economía política. Muy bien. Porque son tres partes integrantes del desarrollo. Muy bien. Entonces en una forma conjunta, no especifica exactamente, pero bien. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con la filosofía? Para señalar la relación del derecho administrativo con la filosofía, es decir, las concepciones filosóficas contenidas en la Constitución de la República y de los partidos políticos que se encuentran a cargo de la administración, tienen una íntima relación con nuestra disciplina jurídica. Entonces son las concepciones filosóficas de la Constitución de la República y la de los partidos políticos. Esa es la relación que tienen con la administración del derecho administrativo. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con la sociología? Regula la actividad que la administración debe ampliar para alcanzar los fines del Estado y regular nuestra disciplina. Todo un conjunto de relaciones sociales es indiscutible que el derecho administrativo tiene que utilizar la sociología para que le suministre sus deducciones y enseñanzas sobre la problemática social. Por lo tanto, hacen que exista una íntima relación entre las dos disciplinas científicas. Bueno, entonces el derecho administrativo regula la actividad que la administración debe ampliar para alcanzar los fines del Estado y regular nuestra disciplina. Muy bien. Ahora, entonces, el derecho administrativo se encarga de regular la actividad de la administración pública para alcanzar los fines del Estado, que es prestar servicios a la comunidad para alcanzar el fin del bien común. Entonces se relaciona con la sociedad y la sociología aporta sus conocimientos, sus investigaciones de la problemática social para que exista una íntima relación entre estas dos grandes disciplinas científicas. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con las estadísticas? ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con las estadísticas? Organiza el servicio, el cual regula el derecho administrativo. La estadística ofrece datos de hechos sociales. La estadística ofrece datos de hechos sociales que sirven para organizar el servicio que se va a prestar. Entonces, como ejemplo, tenemos los censos, catastros y estadística de actos administrativos. Esto se le conoce también como estadística administrativa. Muy bien. ¿Cuál es la relación
del derecho administrativo con la demografía. La demografía trata sobre la población del país. La demografía trata sobre la población del país y le ofrece datos a la administración pública para la organización de servicios de la gestión económica, división territorial, etc. Muy bien. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con la geografía? Esta ciencia proporciona bases científicas para la acción de la administración pública y ofrece datos precisos para la solución de importantes problemas. Por ejemplo, determinar las vías de comunicación, áreas de reserva forestal. La geografía proporciona bases científicas para la acción de la administración pública y ofrece datos precisos de problemas importantes. Tenemos como ejemplo el área de reserva forestal, la geografía, datos de la tierra. ¿Cuál es la relación del derecho administrativo con la historia? Puede ser estudiado desde el punto de vista histórico de sus instituciones, si no, porque la historia facilita elementos para que las reformas administrativas tengan en cuenta las circunstancias históricas. Entonces, los elementos de las reformas administrativas tienen que tener una reseña histórica para comprender las circunstancias, etc. ¿Cuál es la posibilidad de codificación del derecho administrativo? Codificación y recopilación. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Bueno, primeramente, fuentes viene del latín fons, fontes, y significa manantial de agua que brota en la tierra. Y eso pues es un fenómeno o el objeto que en general produce algo. Es de donde se origina algo en específico. Por esta razón, las fuentes del derecho administrativo son las fuentes de producción del mismo, en el que se manifiestan los principios y normas propias que regulan la administración pública y la actividad que desarrollan. Entonces tenemos fuentes directas del derecho administrativo y tenemos fuentes reales del derecho administrativo, fuentes históricas del derecho administrativo, fuentes reales e históricas. Directas, reales e históricas. ¿Cuáles son las fuentes directas del derecho administrativo? Tenemos la ley y el reglamento administrativo. Cuando hablamos de la ley, en el derecho administrativo la ley es la fuente más importante desde el punto de vista administrativo, pues solo el ordenamiento establecido puede otorgarla a los órganos administrativos. Ahora, desde el punto de vista práctico, se puede decir que la ley se le puede denominar el acto estatal general o particular emitido por el Congreso de la República de acuerdo con el procedimiento previsto para la formación y sanción de la ley. El procedimiento legislativo en Guatemala está del artículo 174 al 181 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo judicial y su reglamento. Ahora también el reglamento administrativo. Esta es la proliferación de reglamentos, que consiste en la potestad de creación de reglamentos. Entonces, fuentes directas del derecho administrativo, la ley, emanadas por el Congreso de la República. Y los reglamentos administrativos, ley y reglamentos. Estos vienen de los órganos en sí. ¿Cuáles son las clases de reglamentos administrativos?
Entonces tenemos varios, tenemos de ejecución o ejecutivos, autónomos o constitucionales, tenemos delegados, tenemos jurídicos y tenemos administrativos. Entonces podemos repasar estas iniciales en caso necesitemos memorizar esto. EADJA, ejecutivos, autónomos, delegados, jurídicos y administrativos. EADJA. ¿Cuáles son las clases de reglamentos administrativos? EADJA. Ejecutivos o de ejecución o ejecutivos, autónomos, delegados, jurídicos y administrativos. Número 1, diríamos, ¿cuáles son los reglamentos de ejecución o ejecutivos? Son los que dicta la administración en ejercicio de sus facultades normativas propias para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de leyes, llenando o regulando detalles necesarios para un mejor cumplimiento de las mismas y de las finalidades que se propuso el legislador. Esta es la facultad reglamentaria que señala el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces tenemos los de ejecución, que sirven para asegurar la aplicación o ejecución de leyes. ¿Cuáles son los reglamentos autónomos o constitucionales? Es aceptada la existencia de la denominada zona de reserva de la administración. Los reglamentos autónomos serían las normas generales que ésta dicta en el ámbito de materias correspondientes a aquella zona. Por extensión, podría incluirse entre los reglamentos autónomos aquellos dictados por el organismo ejecutivo sobre materias no reguladas por la ley, siempre que se trate del ejercicio de facultades que no invadan la zona de reserva de ésta. Estos reglamentos son relativos al funcionamiento interno de la administración. Por ejemplo, reglamentos personales de los ministerios. ¿Cuáles son los reglamentos delegados? En la doctrina internacional se entiende por reglamentos delegados, habitados o de integración a los actos o alcance general normativo dictados por el organismo ejecutivo o por otro órgano de la administración pública sobre materias propias de la competencia del Congreso de la República. Otra de las clasificaciones importantes del reglamento es la que los divide en reglamentos jurídicos y administrativos, que son objeto de estudio. No es posible en la legislación guatemalteca, ya que la función legislativa es exclusiva del Congreso de la República. Entonces los reglamentos delegados no son aplicables en Guatemala, porque el Congreso de la República es la única institución que puede emitir leyes. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.